El corazón del investigador latía con fuerza mientras se acercaba al barco. Pero cuando llegó a la puerta, las sombras se cernían sobre el pueblo desde tiempos inmemoriales. Cada noche, los lugareños se encerraban en sus casas, temblando bajo la opresión de un miedo ancestral. Aquellas eran noches de pesadilla, donde los lamentos y los susurros del más allá inundaban los sueños. La aldea había vivido bajo esta oscura maldición durante generaciones, pero había llegado el momento de ponerle fin. Un investigador, un hombre de mirada penetrante y voluntad inquebrantable, había oído hablar de las historias que circulaban por el pueblo. Leyendas de almas en pena, atrapadas en un barco abandonado que yacía anclado en el río que serpenteaba cerca de la aldea. Aquel barco era un espectro que perseguía los sueños del pueblo. Aunque la aldea había tratado de mantener distancia, el terror acechaba a todos. Cada noche, los fantasmas del barco proyectaban sus penas hacia el pueblo, atacando sus mentes, dejando cicatrices en forma de pesadillas inolvidables. La necesidad de liberar al pueblo de este tormento se había convertido en una obsesión para el investigador. Una noche, con la luna llena en su punto más alto, el investigador se aventuró hacia las orillas del río. A lo lejos, vio la silueta del barco fantasmagórico, iluminado solo por la pálida luz de la luna. Los árboles a lo largo del río parecían moverse susurrando secretos ancestrales. El corazón del investigador latía con fuerza mientras se acercaba al barco. Sus pasos resonaban en el silencio de la noche. La madera del muelle crujió bajo sus botas como si el lugar mismo rechazara su presencia. Sin embargo, él no se detuvo. Su determinación era más fuerte que el miedo que lo acechaba. Cuando alcanzó la pasarela que conducía al barco, sintió un cambio en el aire, como si una brisa gélida y etérea soplara desde las profundidades del río. Los lamentos de las almas atrapadas en el barco comenzaron a llenar su mente, un coro de desesperación y sufrimiento. El investigador avanzó con cuidado por el pasillo oscuro y angosto del barco. Cada paso resonaba como un eco en el tiempo, como si el pasado y el presente se mezclaran en aquel lugar maldito. Las paredes del barco estaban cubiertas de hiedra y moho, y las vigas crujían como huesos antiguos. A medida que exploraba el barco, las sombras parecían cobrar vida, retorciéndose y contorsionándose en formas grotescas. Los retratos de quienes habían sido los tripulantes originales del barco parecían observarlo con ojos vacíos y acusadores. El investigador finalmente llegó a la cabina del capitán, donde la atmósfera se volvió aún más densa y opresiva. Allí, en el centro de la habitación, yacía una antigua bitácora cubierta de polvo y telarañas. Mientras sus manos temblaban, lo abrió y comenzó a leer. Las palabras en las páginas amarillentas hablaban de una tragedia ocurrida hace siglos. El barco había estado destinado a un largo viaje, pero había naufragado en medio de una tormenta. Los tripulantes, condenados a vagar como espectros, habían culpado a la aldea cercana por su desdicha y habían jurado vengarse. Sus almas atormentadas se habían fundido en el barco, convirtiéndolo en una prisión eterna. El investigador comprendió la verdad. Los fantasmas del barco necesitaban ser liberados. Pero ¿cómo podía romper una maldición tan antigua y poderosa? Buscó en la bitácora pistas sobre un ritual de liberación, pero nada parecía ofrecer una solución. En ese momento, una voz susurrante como un viento inquieto llenó la cabina. Eran las voces de los fantasmas, hablando directamente en su mente. Le ofrecieron un trato.
si estaba dispuesto a sacrificar algo valioso para él, podrían ser liberados. El investigador, decidido a liberar al pueblo de su pesadilla, aceptó el trato. Ofreció su propia memoria de la infancia, un recuerdo preciado que atesoraba más que cualquier otra cosa. Las voces agradecieron su sacrificio y comenzaron a desvanecerse en el aire. El investigador, sintiéndose aliviado y satisfecho por haber liberado a los fantasmas, se apresuró a salir de la cabina del capitán. Pero cuando llegó a la puerta, se encontró con una figura oscura bloqueándole el paso. La figura se materializó lentamente en la penumbra, revelando una imagen espantosa. El capitán del barco, con un semblante enloquecido y ojos inyectados en sangre. Era un ente malévolo que había gobernado a sus esclavos fantasmas durante siglos, y ahora estaba furioso por haber perdido su dominio. ¿Crees que puedes liberar a mis esclavos y escapar impunemente?, rugió el capitán con una voz que helaba la sangre, y continuó: te has convertido en parte de este barco maldito para siempre. El investigador luchó por encontrar las palabras, pero la maldición del capitán pesaba sobre él, paralizando sus cuerdas vocales. Sabía que había cometido un error al aceptar el trato sin conocer todas las consecuencias. El capitán, con una risa siniestra, extendió una mano espectral hacia el investigador. Una ráfaga de energía oscura lo envolvió, haciéndolo sentir como si su alma fuera arrancada de su cuerpo. Se convirtió en una figura etérea, atrapado en el barco como una de las almas en pena que había tratado de liberar. Ahora, condenado a vagar por la oscuridad del pueblo todas las noches, el investigador experimentaba el mismo tormento que había intentado eliminar. Las noches eran frías y solitarias, llenas de lamentos y susurros que los perseguían en sus sueños. Se había convertido en un fantasma más, atrapado en el barco abandonado, condenado a atormentar a quienes se aventuraban cerca del río. Y su nombre, una vez admirado, se perdería en la oscuridad de la historia, condenado a ser olvidado por siempre.